Hola queridos hermanos, qué bueno estar compartiendo por este medio la palabra del Señor. Aunque no podamos estar todos juntos allí en el templo, sin embargo podemos estar viéndonos por este medio, que de igual manera Dios está presente en medio nuestro, porque de donde hay 2 o 3 reunidos, allí está Él. Quiero compartir la palabra de Dios en esta mañana, en un pasaje muy particular, muy especial, que es cuando el Señor instituye la Santa Cena. Él dice, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo nos habla de un nuevo pacto en mi sangre. El Señor dijo, esto es un nuevo pacto en mi sangre. Al decir nuevo pacto, significa que hubo otros pactos anteriores. Por lo tanto, quiero que hablemos de eso, de los pactos de Dios con el hombre. Hay 7 pactos en la Biblia hechos por Dios, 5 de ellos con el hombre y los otros 2 los vamos a ver ahora. Un pacto es un contrato o un acuerdo entre 2 o más partes. Pero el pacto entre Dios y el género humano es la manera que Dios ha escogido para comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna. En Cristo Jesús, estas verdades reveladas en la Biblia son la base del cristianismo. La Biblia es en realidad el documento del pacto. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. La palabra griega diateké significa tanto pacto como testamento. Es la palabra que nosotros traducimos testamento, significa pacto, alianza, convenio, contrato. Eso es lo que Dios hizo con todos nosotros. Hay 2 tipos de pactos que Dios ha hecho con el hombre. Algunos son pactos condicionales. ¿Qué significa esto? Que Dios promete bendecir al hombre, pero bajo ciertas condiciones. El hombre debe cumplir los requisitos que Dios pone en ese pacto para que Dios pueda actuar y bendecirlo de esa manera. Y hay otros pactos que Dios ha hecho con el hombre que son pactos incondicionales. O sea que Dios promete bendecir por su sola gracia, por su sola misericordia, sin que el hombre deba de hacer nada. El primero de los pactos que encontramos es el pacto adámico. Se llama así porque es un pacto que Dios hizo con Adán. Algunos dividen este pacto en 2, algunos teólogos dividen este pacto en 2 pactos. Uno le llaman el pacto edénico, que es el pacto en el Edén antes de que el hombre pecara, y otro el pacto adámico, que es el castigo por el hombre después de haber pecado. Pero en realidad los 2 son un solo pacto, hechos con Adán. Dios le promete a Adán que lo va a bendecir, que fructifique, que se multiplique, que disfrute de la tierra, que le ponga el nombre a todos los animales, que gobierne todo, y promete que va a vivir para siempre, siempre y cuando le haga perfecta obediencia. Le dice, puedes hacer de todo, solamente de ese árbol, de ese fruto, no comerás, porque el día que comas, morirás. Y todos sabemos la consecuencia, el resultado. Adán pecó y como consecuencia de su pecado, Dios tuvo que matar animales en sustitución de la vida de Abraham para cubrirlo con sus pieles. Antes Adán estaba desnudo, como todos los animales, y no se avergonzaba, pensaba que era algo normal, que era natural, pero después de haber pecado tuvo vergüenza, tuvo miedo, y entonces Dios lo cubrió con túnicas de animales. El hombre quebrantó ese pacto, pero Jesús lo cumple por todos nosotros. Las Escrituras nos dicen en 1 Corintios capítulo 15, 21 al 23, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y los versículos 45 y 50 siguen diciendo, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo y cumplió la perfecta obediencia
que Adán no pudo cumplir. Cristo cumplió por nosotros, por eso es el nuevo Adán. El segundo pacto es el pacto noémico. Se llama así porque es un pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. Dios vio la tierra, vio que se había corrompido y le pesó haber creado al hombre y decidió exterminarlos a todos. Pero Dios vio a Noé y Noé halló gracia ante los ojos de Dios y dijo: a Noé y a su familia lo voy a salvar. Y todos conocemos la historia del arca, de los animalitos que puso adentro y los 40 días del diluvio. Y luego, cuando termina el diluvio, cuando el agua baja, Dios le promete a Noé que nunca más va a destruir la tierra con agua. Y hace una promesa incondicional con la creación. Y le dice, después del diluvio de su pacto con Noé y su familia y con toda la creación, aunque la tierra estaba sujeta a maldición, Génesis 3, 17 y 18, Dios había maldecido la tierra como consecuencia del pecado de Adán. Sin embargo, promete que nunca más habrá otro diluvio y como señal del pacto entre Dios y la tierra, creó el arco iris. Cada vez que llueva y veamos el arco iris, que es tan bonito, significa que Dios nos está hablando y nos está diciendo: me acuerdo del pacto que hice con vosotros, que no voy a destruir más la tierra por agua. Dios cumple sus promesas y nos las recuerda permanentemente. Romanos 8, 20, 23 dice: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. La creación fue redimida por Cristo y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de su gloria, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y la tierra también clama por redención. Hay un tercer pacto que Dios hace, que en este me quiero detener un poco, que es el pacto abrámico. Dios hizo un pacto con Abraham y un pacto que nos llega hasta nosotros. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, lo que es ahora Irán. Y el Señor lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. La Biblia dice que el padre Taré, el padre de Abraham, tomó a Abraham y a Sara, su mujer, y a su nieto Lot, y se fueron hasta Aram, unos 960 kilómetros de Ur, hacia el norte. Y estuvieron en Aram hasta que Taré murió. Pero Dios le habló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, de la casa de tu padre vete. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Me llama la atención porque hoy en día cualquiera de nosotros, cuando tiene que ir a algún lado, lo primero que hace, ¿qué es? Cuando no conoce la dirección, toma el GPS y pone GPS la dirección, y el GPS le va diciendo, esa señorita que está dentro del teléfono que siempre nos habla, nos va hablando y nos va diciendo: en la próxima rotonda salga por la segunda salida, en la Praga 500 metros y doble a la derecha, y nos va guiando hasta que llegamos al destino, hasta el lugar prometido, hasta el lugar que habíamos determinado ir. Pero Abraham no tenía GPS, y Abraham no sabía dónde iba. Tenía muchas riquezas, tenía muchos siervos, tenía mucho ganado. Vivía en una casa muy cómoda, muy grande, muy bonita. Sin embargo, creyó en lo que Dios le dijo y en obediencia a la palabra de Dios, a pesar de que tenía 75 años de edad y 65 su mujer, Sara, que era estéril, salió sin saber a dónde iba y vivió en tiendas de campaña esperando la promesa de Dios, viviendo incómodamente, armando y desarmando las carpas, moviéndose de un lado a otro, otros 900 kilómetros hasta que llegó a Canaán. Dios le dijo, cuando tenía 80 años, Adán se enojó con Dios y le dijo: Señor, ¿quién va a heredar todo lo que la riqueza que yo tengo? Un esclavo, el esclavo mío mayor que tengo, ese Eleazar, el esclavo Damaseno. No tengo hijos, no tengo descendientes. Y el Señor le dijo: sal de la carpa. Era de noche.
mira al cielo. Adán miró el cielo y vio multitudes de estrellas. Hay 100.000 millones de galaxias y 200.000 millones de estrellas en cada una de esas galaxias. Miró esa maravilla y Dios le habló y le dijo, así como se ven las estrellas que hay en el cielo, así será tu descendencia. Te daré un hijo y te daré una descendencia y de ti saldrá una gran nación. Y es más, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, nosotros mismos recibimos parte de esa herencia de bendición. Y a pesar de que Abraham tenía 80 años y Sara tenía 70 y era estéril, Abraham le creyó a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pasaron los años y ese hijo prometido no venía. Y cuando ya estaba muy viejito y tenía 99 años y 90 su mujer, Dios le dijo que dentro de un año iba a ser padre. E hizo un pacto y en ese pacto hizo que Abraham se circuncidara. Se circuncidó Abraham, su hijo Ismael que había tenido con una esclava egipcia y todos los siervos que había en su casa a los 99 años de edad. Y a los 100 años de edad, Sara dio a luz con 90 años, habiendo sido estéril toda su vida, dio a su hijo Isaac. Dios cumple la promesa. Pero miren, la fe de Abraham va más allá todavía. Por eso el pacto abrámico es maravilloso. Cuando pasan unos años y ya era un jovencito, un adolescente, Isaac, Dios le dice a Abraham, Abraham, toma a tu hijo Isaac, vente hasta el monte Moriah y ofrécemelo en sacrificio. Claro, nosotros podemos pensar, qué raro, ¿no? Que Dios le pida un sacrificio. Para Abraham no era nada extraño, porque todos los pueblos por los que él había estado adoraban a ídolos, a Baales, a Astarot, a demonios, y ofrecían sus hijos en sacrificio por las cosechas, para que les vaya bien, para que tengan un buen año. Entonces era algo muy común en la sociedad en aquella época. Pero Abraham dijo y pensó, dice el Nuevo Testamento, si Dios me prometió que de este hijo voy a tener una gran nación, aunque lo mate en sacrificio, Dios es poderoso para volverlo a la vida. Y llegó hasta el monte Moriah, que coincidentemente es donde más adelante se edificó Jerusalén y donde estaba el Gólgota, donde Jesús subió. Y vemos la escena, Abraham con una antorcha de fuego en su mano, un cuchillo en la otra, Isaac con un manojo de leña sobre sus hombros, lo mismo que Jesús con el madero sobre sus hombros, subió hasta el Gólgota y subió hasta el monte Moriah, preparó un altar con piedras, puso la leña, puso al hijo, y el hijo le dijo, papá, yo veo aquí el cuchillo, veo el fuego, veo la leña, pero no veo el cordero para el sacrificio. Y Abraham le dijo, Dios se proveerá cordero. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo pensando y confiando que Dios podía volverlo a la vida, levantó el cuchillo y cuando lo iba a clavar en el pecho de su hijo, un ángel lo detuvo, le frenó la mano, le dijo, Abraham, Abraham, he visto que eres justo. Allí entre la zarza hay un carnero con los cuernos enredados, sacrifícalo en lugar de tu hijo. Y no tuvo que sacrificar al hijo. Tanta era la fe de Abraham. Dios mío, si pudiéramos tener solamente el 10% de esa fe. En Gálatas 8, 3, 8, 9 al 14, Pablo dice que las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa fe, esa buena noticia a Abraham hace mucho cuando le dijo, en ti todas las naciones serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Amén. Hay un cuarto pacto que después de este, que fue el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés y con todo el pueblo de Israel, dándole la ley. Ese pacto exigía perfecta obediencia.
La ley exigía perfecta obediencia. Era tan estricta que decía que si cumplías toda la ley, pero si fallabas en una coma, en un tilde, en un acento, era como si hubieras quebrantado toda la ley. Y por lo tanto sería maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Y la ley ningún israelita pudo cumplirla, ni ninguno de nosotros podría cumplirla. Pero Cristo, Gálatas 3, 10, 13, dice que el pacto de la ley exigía obediencia perfecta. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios o tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, y Cristo fue hecho maldición por todos nosotros. Siendo justo, cargó voluntariamente con nuestros pecados para que la maldición de la ley cayera sobre él y fuéramos justificados por la fe de Abraham, por la fe en Cristo Jesús. Hay otro quinto pacto, que es el pacto davídico. Se llama así porque fue hecho con David. Dios le promete a David y le dice, David, yo te prometo porque soy Dios y quiero hacerlo, que siempre va a haber un descendiente tuyo sentado en el trono. Y un día un descendiente tuyo se sentará en el trono para siempre. Los fariseos tuvieron un debate con Jesús acerca de esto. Jesús le preguntó a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y los fariseos le dijeron, de David, porque ellos enseñaban permanentemente, los maestros de la ley, a los judíos en aquella época, que un descendiente de David se iba a sentar en el trono, iba a derrotar a los romanos, iba a levantar al reino de Israel al esplendor que tuvo en los días de David y Salomón. Y no entendían que el hijo de David venía del cielo, era el Mesías. Y entonces el Señor le pregunta a los fariseos, si es hijo de David, ¿por qué David le dice Señor? Porque dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo es pues su hijo? Y le demostró que el Mesías era él, el Cristo que venía del cielo y que cumplía con la promesa que Dios le había dado a David. Y ahora llegamos al nuevo pacto o pacto de gracia. El sexto pacto es el pacto en su sangre que Dios hizo con nosotros, que Cristo hizo con nosotros. Si creemos en Él por la fe, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que celebramos en cada Santa Cena. El nuevo pacto, el pacto de la alianza, el pacto de Cristo con su pueblo, con los redimidos, con los escogidos, con la iglesia. Jeremías 31, 34 dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando lo tomé de la mano y lo saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando el Señor dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, se refiere al cumplimiento de esa profecía, al nuevo pacto de gracia. Como ya vimos, que en Jesús se cumple todos los pactos nombrados, pero este sexto pacto es el nuevo pacto en mi sangre. Pero la Biblia nos revela que aún hubo un séptimo pacto, que en realidad fue el primero,
porque fue anterior a todos esos pactos. En la antigüedad, antes que Dios creara el mundo, antes que Dios creara el cosmos, antes que Dios creara las estrellas, antes de la creación del hombre, antes de la creación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto que es el pacto eterno. Dios decidió inicialmente tratar con la humanidad por medio de pactos, como estudiamos en la Escritura. Pero el pacto eterno mencionado en Hebreos 13:20 dice: ahora que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, en este pacto Dios Padre y el Hijo realizaron un acuerdo concerniente a los elegidos. Este pacto fue establecido antes de que el universo fuera creado y consistía en que el Padre prometió traer al Hijo a todos cuantos el Padre los diera. El apóstol Juan nos dice esto con claridad: Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. El pacto eterno lleva entonces al pacto de gracia. El pacto de gracia pudo hacerse a pesar de que el hombre no había cumplido los pactos del Antiguo Testamento, porque había un pacto anterior hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre se compromete en darle al Hijo un grupo escogido de salvados que iban a creer en Él y que lo iba a conservar hasta el final. Antes de la creación, cuando todavía no había nada, el pacto de gracia fue establecido entre Dios y el hombre basándose en el pacto eterno. Este pacto de gracia es aquel que Dios le promete al hombre, la salvación eterna, sobre las bases del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tal pacto manifiesta en nuestro mundo como el cumplimiento de una sucesión de pactos adicionales que Dios hizo con los seres humanos. Y quiero leerles por último, para terminar, lo que dijo de ese pacto eterno hecho antes de la creación del mundo un famoso predicador que cambió Inglaterra y que cambió el mundo en el siglo XIX, Charles Spurgeon. Él, hablando de ese pacto, dice: yo, el Señor Dios, dice que fue hecho así, yo, el Señor Dios, el Altísimo, por este medio doy a mi unigénito y bien amado Hijo un pueblo más incontable que el número de las estrellas, cuyo pecado Él lavará y al cual Él preservará, guardará, guiará y presentará al final sin mancha ni arruga ni cosa semejante delante de mi trono. Yo pacto mediante juramento, y no pudiendo jurar por alguien mayor, juro por mí mismo, porque no puedo jurar por otro mayor, que estas personas que ahora doy a Cristo serán para siempre objeto de mi amor eterno. Las perdonaré por causa del mérito de la sangre. Les daré una perfecta justicia. Las adoptaré y las convertiré en mis hijos e hijas, y reinarán conmigo a través de Cristo eternamente. Esto establece este glorioso lado del pacto. El Espíritu Santo, también como una de las excelsas partes contratantes de este lado del pacto, declaró: yo pacto por este medio, dice él, que todos aquellos que el Padre dio al Hijo los voy a vivificar a su tiempo, voy a mostrarles su necesidad de redención, voy a suprimir en todos ellos toda esperanza inútil y voy a destruir sus refugios de mentiras, voy a llevarlos a la sangre de la aspersión, voy a darles una fe mediante la cual esa sangre será aplicada a ellos, voy a obrar en ellos toda gracia, voy a mantener viva su fe, voy a limpiarlos y voy a quitarles toda depravación y serán presentados al final sin mancha ni arruga. Este es el lado del pacto que está siendo cumplido y guardado escrupulosamente en este preciso día. En cuanto al otro lado del pacto, esa es la parte que fue asumida y pactada por Cristo. Cristo declaró y pactó con su Padre: Padre mío, por mi parte, pacto que asumiré la naturaleza del hombre cuando se cumpla el tiempo. Voy a asumir la forma y la naturaleza de la raza caída. Voy a vivir en su desventurado mundo y voy a guardar perfectamente la ley en nombre de mi pueblo. Voy a obrar una justicia sin mancha, que habrá de ser aceptable para las exigencias de tu justa y santa ley.
A su debido tiempo voy a cargar con los pecados de todo mi pueblo. Tú vas a exigir de mí el pago de sus deudas. Yo soportaré el castigo de su paz y por mis llagas serán curados. Padre mío, yo pacto y prometo que seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo engrandeceré tu ley y la honraré. Yo voy a sufrir todo lo que ellos tenían que haber sufrido. Voy a soportar la maldición de tu ley y todos los vasos de tu ira serán vaciados y derramados sobre mi cabeza. Y luego voy a resucitar, voy a ascender al cielo, voy a interceder por ellos a tu diestra, voy a responsabilizarme por cada uno de ellos para que ninguno de los que me has dado se pierda jamás, sino que voy a llevar a todas mis ovejas, a las que por mi sangre tú me has constituido el pastor, voy a llevar las salvas a ti y cada una de ellas hasta el final, porque doy mi vida por ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo que Cristo hizo por nosotros. Si tú me estás viendo, si alguno me está viendo por este canal y está escuchando esta palabra maravillosa de Dios y todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, qué momento para hacerlo, qué momento para abrir su corazón y para decir: Señor, acepto tu pacto, me arrepiento de mis pecados, quiero recibir esa gracia maravillosa, quiero recibir esa salvación tan grande que tú conseguiste en la cruz del Calvario. Cada vez que participemos de la cena del Señor, cada vez que tomamos el pan y cada vez que tomemos de la copa, y recordemos que este es el nuevo pacto en mi sangre, basado en el pacto eterno hecho por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, desde la eternidad pasada hasta el día de hoy, para redimirnos y para salvarnos. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios te acompañe hasta el final del pacto. Bendiciones. Amén.